Este año es el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y para conmemorarlo vamos a hablar de uno de los personajes más importantes y misteriosos de esta etapa de la historia de México. Francisco Ignacio Madero nació un... Esperen, ¿es Francisco Ignacio o Francisco Indalecio? Bueno, vemos que desde el nombre ya empezamos con las curiosidades de este histórico personaje, pues se ha debatido mucho acerca de su segundo nombre y de la inicial I, porque por mucho tiempo se creyó que era Indalecio, incluso en algunas clases de historia se le conocía de esta forma, pero hace poco se determinó que su segundo nombre en realidad es Ignacio, y esto se puede verificar tanto en su fe bautismal como en su acta de nacimiento. Esta última se conserva en los archivos del estado de Coahuila. Como les iba diciendo, Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Las Parras de la Fuente, Coahuila. Fue un empresario, político, autor del Plan de San Luis, partícipe de la Revolución Mexicana y presidente de la nación. Es bien conocido, ya que en las escuelas y libros de historia funge como un personaje importante y tiene una biografía imprescindible. Pero hay ciertas cosas de él que se mantienen como leyenda, o de las cuales no se habla mucho en la historia oficial. Y esas cosas son sus vínculos con el espiritismo y las doctrinas esotéricas. Años antes de iniciar la Revolución Mexicana, Francisco hablaba, o mejor dicho, escuchaba a los muertos, quienes le daban consejos sobre cómo actuar y qué hacer, especialmente su hermano y su abuelo. Pero, ¿cómo empezó todo esto? El padre de Madero estaba suscrito a la revista Espírita de Allan Kardec. El entonces joven, por casualidad, terminó leyéndola y fue en ese momento en el que se sintió profundamente atraído por la doctrina espiritista. Antes de continuar, tenemos que aterrizar un poco esta idea para observar cuál es la importancia de esto. Porque Allan Kardec fue un pedagogo que vivió durante el siglo XIX y él es considerado el padre del espiritismo, ya que hizo varias publicaciones relacionadas con esto y sistematizó esta doctrina. Entre sus libros más importantes está el libro de los espíritus, el libro de los médiums y ¿qué es el espiritismo? Así pues, fue tanto el interés que tuvo Madero por el tema de Kardec que incluso viajó a Francia en el año 1892 para estudiar de cerca esta doctrina. Cuando regresó a México, siguió poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos en París, hasta convertirse en médium psicográfico. Es decir, podía comunicarse con los muertos y los mensajes que le hacían llegar en su estado de trance los escribía con su puño y letra. Gracias a cartas que escribió el propio revolucionario entre 1901 y 1904, se sabe que logró contactar con dos miembros fallecidos de su familia, uno de ellos su hermano Raúl. Cada una de sus sesiones se realizaban en la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, en su estado natal, fundada y presidida por él mismo, y la cual tenía por objetivo principal propagar la doctrina del espiritismo. Además de fundar dicha sociedad y de hacer sus clásicas sesiones espiritistas, Madero también colaboró escribiendo artículos para algunos periódicos espíritas, entre ellos La Cruz Astral, El Siglo Espírita, Alma y Helios. Incluso llegó a publicar, bajo el seudónimo de Vima, algo conocido como el Manual Espírita. Pero ya todo esto, ya sabemos que contactaba con los muertos y que estaba muy interesado en el tema. ¿Pero qué es lo que le decían los espíritus a Madero? Se dice que los mensajes que le llegaban en sus trances dejaron de ser los de su hermano pequeño Raúl y comenzaban a ser los de un tal José Ramiro, quien firmaba siempre como José, un espíritu que al parecer le advertía de lo que estaba por venir, es decir, una lucha revolucionaria. De hecho, en una de las transcripciones se puede leer lo siguiente: Hoy sales para la gran capital de la República. Vas con el objeto de defender la buena causa en el Congreso. No estarás solo en tan noble tarea. Nosotros estaremos contigo. Ten fe. A partir de 1907, su facultad de médium había alcanzado un nivel muy alto y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. De ese modo, continuaron las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión, que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo de su ciudad natal. Era un destino que alcanzaba a la patria entera, su liberación.
todo esto que les estoy contando, por más extraño que les suene, no es ninguna invención. De hecho, hay registros en el libro que se llama Memorias, Cartas y Documentos, y que ya hablé anteriormente. Bueno, no lo mencioné como el título, pero es en esas cartas que van de 1901 a 1904. Ese libro está publicado y también vienen fragmentos de su diario en el que habla de estas sesiones espiritistas y de cómo los espíritus lo empezaron a guiar en ciertas decisiones de su vida. Incluso, más recientemente, se hizo público un acervo en el Palacio Nacional de documentos de Francisco I. Madero, en el cual hay alrededor de 300 textos en donde están transcritas las conversaciones que tuvo Madero con los espíritus. Esto, además de otros miles de documentos en donde hay otro tipo de cartas, de facturas, de fotografías y demás cosas acerca de la vida del revolucionario. Lo que sí no podemos determinar es si estas transcripciones en realidad eran dictadas por los muertos o este trance era causado por alguna especie de sugestión por Madero. Pero aún queda la duda de si los espíritus fueron realmente quienes iniciaron la Revolución Mexicana. Eso fue todo por el video de hoy. Para no hablar de un tema tan grande, tan general como la revolución, pues preferí enfocarme en un personaje y hablar un poquito de un tema más sobrenatural de este personaje que llegó a la presidencia y estuvo de 1911 hasta su muerte en 1913. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Twitter generalmente estoy más activo, aparecieron por aquí abajo en el video, van a estar en la descripción. También en la descripción del video van a estar el resto de mis redes sociales y las fuentes que utilicé para poder realizar este video. Yo soy Ismael Méndez y nos vemos hasta la próxima.